Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo tomo de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo, Resiliencia Emocional. Autor Pedro Don. Título de la semana, Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Día lunes, leer con oración. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Repetimos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Título del día, las 3 etapas de la madurez espiritual. El mensaje de esta semana, cuyo tema es, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aborda, con relación a la madurez espiritual, 3 grupos de personas en la iglesia: los hijitos, los padres y los jóvenes. Para que cualquier pecador sea recibido por Dios, Cristo tuvo que realizar una obra grandiosa, concediéndonos así la redención eterna. En cuanto al hombre, lo que se requiere de él es el arrepentimiento para perdón de los pecados. En nuestra jornada cristiana, nuestra mente define dónde queremos vivir, en la carne o en el espíritu. El maligno utiliza este mundo, un sistema jerárquico organizado, para luchar contra la iglesia e impedir que se haga la voluntad de Dios. El Señor quiere desarraigarnos de este mundo, y para que esto se haga realidad, nos santifica en la verdad por la palabra de Dios, por la circulación de la vida. El apóstol Juan, ya anciano, escribió su primera carta tratando con gran cariño a sus hijos espirituales. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículos 12 al 14. Aquí la palabra hijitos se refiere al primero de los 3 grupos de personas en la vida de la iglesia. En primer lugar, se dirige a los hijitos, a aquellos que se encuentran en la fase inicial de la vida cristiana. En esta etapa es sumamente importante conocer el perdón de los pecados, la condición principal del Evangelio de Dios. Sin el perdón de los pecados no hay Evangelio ni salvación. El Señor Jesús murió en la cruz derramando su sangre para concedernos el perdón de los pecados. Esta es la esencia de la predicación del Evangelio. Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 47. Los apóstoles predicaron este Evangelio a los líderes judíos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos, capítulo 5, versículos 30 al 32. Dios no solo resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que también lo elevó para sentarse a su diestra, siendo exaltado como príncipe para gobernar sobre las naciones, y como nuestro Salvador, porque murió por nuestros pecados. En cuanto a nosotros, lo que se requiere es el arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. El Señor también nos encargó predicar este Evangelio y testificar que Él es juez de vivos y muertos, constituido por Dios, y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Hechos, capítulo 10, versículos 42 y 43.
Es muy importante tener esta certeza y seguridad. Para recibir el perdón de los pecados, basta creer en el Señor, como está escrito en el capítulo 13 de Hechos. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Versículos 36 al 39. El hombre no es justificado por la ley de Moisés, sino por la justicia que Cristo realizó en la cruz. Por tanto, todo aquel que cree en él y recibe el perdón de los pecados, es justificado. No fue por la sangre de machos cabríos ni de becerros que Cristo obtuvo la redención eterna, sino por su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos quedar impresionados por tan grande salvación. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo de la semana. Libro Hijos Maduros, el camino para el crecimiento espiritual. Capítulo 7. Libro La casa del alfarero. Capítulo 3. Jesús es el Señor.